Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Esta noche vamos a estudiar juntos el libro de Isaías. Durante un corto periodo de tiempo recientemente, por la noche, estudiamos el Antiguo Testamento. Y durante el día, por la mañana, estudiamos el Nuevo Testamento. Aunque estudiamos el Antiguo Testamento, es para hablar y hacer entender a la gente que deben volverse al Señor Jesucristo para poder ser salvos. No es con el fin de hablar del Antiguo Testamento en sí. Hablar del Antiguo Testamento es para guiar a las personas hacia el Señor Jesús, para que comprendamos cuán bendecidos somos nosotros, los que conocemos al Señor, cuán afortunados. Así que primero veamos el libro de Isaías, el contenido del capítulo 1. El contenido del capítulo 1. El primer tema se titula: Los israelitas desprecian a Jehová. Abandonan a Jehová. Abandonan al Santo de Israel. Por lo tanto, son declarados culpables. En aquel tiempo, fue en la época del profeta Isaías, es decir, durante los reinados de Uzías, rey de Judá, Jotam, Acaz y Ezequías. Hubo un profeta famoso, que fue el profeta Isaías, quien recibió visiones de parte de Jehová. Jehová dice así: Oíd, cielos, y escucha, tierra, prestad atención, porque así habla Jehová. Crié hijos, y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no comprende. Este pasaje habla de cómo Dios reprende a su pueblo, los israelitas. Entonces, ¿por qué Dios, teniendo tanta misericordia por los israelitas, ellos aún así abandonaron a Dios y se rebelaron contra Él? Incluso el buey sabe reconocer a su dueño. En el hogar, un gato o un perro saben respetar a su dueño. Incluso, por ejemplo, el gato de nuestra hermana Ola, Simei, esta mascota, también sabe amar mucho a la hermana Ola y sabe respetar a su dueña. Pero el antiguo Israel no sabía cómo temer a Dios. Dios los eligió y los convirtió en una gran nación. Ellos aún así abandonaron a Jehová. Adoraron a otros dioses y sirvieron a ídolos. ¿Por qué razón fue esto? Tal como Dios dijo: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no comprende. ¿Por qué razón? El pueblo de Dios ya no conoce a Jehová Dios. Es porque ellos mismos son pecadores. Porque Israel en sí, ellos mismos son pecadores. Los antiguos israelitas abandonaron a Dios. ¿Por qué lo abandonaron? Porque hay pecado dentro del hombre. El pecado los impulsa a abandonar a Jehová. El pecado los impulsa a adorar ídolos y a otros dioses. ¿Qué es el pecado? ¿Quién puso el pecado dentro del hombre? Fue el diablo Satanás, quien puso el pecado dentro del hombre. Por lo tanto, aunque Dios hizo un pacto con ellos, seguían siendo pecadores en su interior, y abandonarían a Jehová. Entonces, abandonar a Jehová es a causa del pecado. Pero, el hermano Sibo dice: los hijos de Israel del nuevo pacto, ¿abandonarán a Jehová Dios? No lo abandonarán. ¿Por qué? Los hijos de Israel del nuevo pacto. El hermano Sibo del nuevo pacto. Los hijos espirituales de Israel. Los pecados de todas las personas ya han sido limpiados. Por ejemplo, ahora, los hermanos y hermanas que escuchan la verdad del hermano Sibo, ¿hay alguno de ellos que vaya a dejar al Padre Celestial? Ni una sola persona está dispuesta a dejar al Padre Celestial. ¿Hay alguno que vaya a abandonar al Señor Jesucristo para reconocer a otro como Señor? Nadie. ¿Y hay alguno que vaya a abandonar al hermano Sibo, a dejar al hermano Sibo? Nadie. ¿Por qué razón es esto? Porque, dentro de nosotros, los pecados de todos los hijos, por el nombre de Jesucristo, han sido limpiados. El pecado ya no habita dentro de nosotros. Por lo tanto, el hombre no dejará a Dios. Dejar a Dios es a causa del pecado. El pecado impulsa al hombre a dejar a Dios, es decir, el pecado que habita dentro del hombre, que es el diablo, que lo puso dentro de nosotros.
ese pecado llamado el espíritu del pecado, el que impulsa al hombre a dejar a Dios. Pero, el Israel del nuevo pacto, no lo hará. Entonces, en este momento, Dios continúa, reprendiendo a su pueblo diciendo: ¡ay, nación pecadora! Pueblo cargado de maldad. Generación de malhechores, hijos depravados. Abandonaron a Jehová. Despreciaron al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Es decir, cuando el hombre hace lo malo, se aparta de Dios, y entonces, dice: ¿por qué queréis ser castigados aún más? ¿Insistiendo en la rebelión? Toda cabeza está enferma. Y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazones, y llagas podridas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades, puestas a fuego, vuestra tierra, delante de vosotros, devorada por extranjeros, y tras ser devorada por extranjeros, queda desolada. Esto es lo que relata cómo Dios a Israel, comparado con una persona, comparado con un ser humano, es decir, toda la gente de la nación, es decir, han sido severamente disciplinados por Dios. De la cabeza a los pies, todos han sido azotados por Dios. Pues Dios, a través de reyes extranjeros, azotó a los israelitas, haciendo que Israel sufriera un gran dolor, incluso en todo el reino de Israel. El Israel del norte ya había sido destruido, en la época del profeta Isaías, quedando solo el reino del sur, Judá. Pero en cuanto al reino del sur, Judá, las otras ciudades, ya habían sido por otros extranjeros destruidas, e incluso las viudas. De entre las viudas, muchísima gente fue asesinada. Todos son heridas. Todos son heridas. Ninguna ha sido limpiada. La tierra está desolada. Las casas han sido quemadas por el fuego. La desolación de la tierra. ¿A qué se debe? En medio de la guerra, Dios hizo que los israelitas. En la guerra, Dios hizo que de Israel muchísima gente fuera asesinada. Y no quedó nadie para cultivar los campos, por lo que quedaron desolados. Las casas y las ciudades fueron quemadas por el fuego, es decir, ellos abandonaron al Señor Dios, y Él envió ejércitos extranjeros para quemar sus casas. Al final, todos fueron devorados por extranjeros. Después de ser devorados, su tierra quedó desolada. Pero, en ese momento, aún quedaba una ciudad, esta ciudad es Jerusalén, que aún permanecía temporalmente. Pero el reino de Judá, originalmente no tenía solo la capital, Jerusalén, sino que también tenía muchas otras ciudades. Pero esas ciudades fueron devoradas por extranjeros, fueron ocupadas por extranjeros. En ese momento, Dios continuó diciendo: la hija de Sión que ha quedado. La hija de Sión, que significa Jerusalén, comparando a Jerusalén con una mujer. Aquí dice: la hija de Sión que ha quedado. Como una cabaña en una viña. Como una choza en un melonar. Como una ciudad sitiada. Es decir, la Jerusalén que ha quedado. Se ve muy deteriorada. Como si fuera una choza, habiendo perdido su gloria. En ese momento también dice: si no fuera porque el Señor de los ejércitos nos ha dejado algunos sobrevivientes, ya seríamos como Sodoma y Gomorra. Príncipes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, presten oído a la enseñanza de nuestro Dios. Esto es lo que está en el libro del profeta Isaías, las dos primeras secciones, que hablan de cómo los israelitas, los judíos, abandonaron al Señor. Todos se preparaban para abandonar a Jehová. Entonces Jehová envió una gran plaga para atacar a Israel, pero ninguno de ellos se arrepintió. Pero en cuanto a Dios, por causa de su misericordia, aún permitió que Jerusalén no fuera destruida tan rápido, sino que esperara unos 200 años antes de ser destruida. Más de 100 años después, Dios destruyó el reino de Judá, pero le permitió subsistir temporalmente. ¿Por qué dejarlo subsistir temporalmente? Es porque Dios, por causa de su misericordia, si Dios no tuviera misericordia, la Jerusalén de Judá ya habría sido como Sodoma y Gomorra. Y estas palabras están relatando que el pueblo de Judá, todos ellos abandonaron a Dios. Pero
Hoy, si nos situamos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, entendemos que ellos abandonaron a Dios. ¿Por qué? Los judíos, al igual que los gentiles, son todos pecadores, y están controlados por el pecado en su interior. Por lo tanto, abandonaron a Jehová. Si recordamos a nosotros mismos en el pasado, antes de conocer al Señor Jesús, todos nosotros, ¿acaso no adoramos ídolos? ¿Y abandonamos a Dios? Todos adoramos ídolos. ¿Acaso conocíamos que Jehová es el único Dios verdadero? El hermano Heber esperó hasta graduarse de la universidad. Graduarse. Heber nació en 1986. Y para el año 2013. En el año 2013. Tal vez solo entonces entendió que el nombre de Dios es Jehová. Eso significa que, a los 28 años, escuchó por primera vez el nombre de Dios. Y desde pequeño, quién sabe cuántas cosas pecaminosas hizo. Todo porque no conocía a Jesús el Redentor. Del mismo modo, los antiguos israelitas abandonaron a Jehová Dios, también porque Jesucristo el Redentor aún no había venido al mundo como hombre. El Señor Jesús, quien salva a la humanidad, no había venido al mundo, no se había encarnado como hombre. Por lo tanto, el Señor aún no había sido crucificado por los pecados del hombre. Por lo tanto, todos, ¿a quién pertenecían? Todos pertenecían a Satanás el diablo. Satanás el diablo era el Dios de toda la humanidad, y eso incluía al reino de Judá, e incluía a los israelitas, solo que Dios hizo un pacto con sus antepasados. Dios hizo un pacto con sus antepasados. También hizo un pacto con Israel. Pero, aunque se hizo un pacto, fue solo un pacto con bueyes y ovejas. Así que, aunque se hizo el pacto, los pecados aún no habían sido redimidos. El diablo todavía habitaba en los reyes de Judá, gobernando dentro de cada uno de los reyes. El espíritu de Satanás el diablo también habitaba en el sumo sacerdote de entonces, gobernando dentro de los sacerdotes, y también habitaba en todo el pueblo, y en todo el ejército, soldados, los que tenían el poder entre los oficiales. Por eso, todos estaban controlados por el pecado del diablo, controlados por el espíritu del pecado. Entonces, ¿podrían salir? ¿Podrían creer firmemente en Jehová? No podían hacerlo. Pero, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, Dios dijo, en los últimos días, la gente de todas las naciones se volverán a Jehová. Oye, ¿por qué la gente de todas las naciones? Debería decir solo los israelitas. Solo los israelitas o los de Judá. Ya sería bueno que se volvieran a Jehová, porque dice que la gente de todas las naciones regresará. Ah, así que esta es la razón, porque el Señor Cristo fue crucificado. El Señor no solo por los de Judá y los israelitas expió sus pecados, sino también por todas las naciones y pueblos, los elegidos para expiar sus pecados. Entonces, los que han sido elegidos, los que han sido redimidos, ni uno solo dejará de conocer a Jehová. Los pecados dentro de todos han sido lavados por completo. En ese momento, el nombre del Padre Celestial Jehová estará en boca de estos, cuya culpa ha sido redimida, y será engrandecido. Y además, el corazón del hombre estará limpio, y ya no habrá pensamientos de pecado que lo controlen. Esto significa que los antiguos israelitas, aunque Dios envió a muchos grandes profetas para advertirles y exhortarles, ellos no pudieron arrepentirse, porque solo después de la redención de Jesucristo puede el hombre volverse y regresar a Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.